noches. Hoy vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana. Comenzamos con el asunto de cómo evaluar el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero esta semana todo ha cambiado de alguna manera con el tema de la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo y la comercialización ilegal de los hidrocarburos, de los combustibles en México. Así que hoy nos vamos a centrar específicamente en este tema, que es el que pues está más caliente en la opinión pública. Y para hacer esto está, como todos los jueves, Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Sabino Bastidas. Buenas noches y buen año. Sabino, buen año, claro, Sí, desde luego. feliz año. Igual a Luis de la Calle. Luis. Sí, felicidades a todos. Muy buenas noches. Pues sí, ¿no? Cambiaron las coordenadas, ¿no? Empezamos el lunes, en la mesa de los lunes, Sabino, viendo el primer mes, pero pues se ha apoderado esta noticia del huachicoleo como impresionante, ¿no? De la agenda pública. Es una batalla muy importante. Hay que reconocer que está el presidente jugándosela personalmente y su gobierno en más de un sentido. Es una mafia que todos sabíamos que la forma, los colaterales sí tienen un impacto. Yo lo veo como una gran oportunidad de Andrés Manuel López Obrador de marcar su gobierno. Hasta dónde va a tolerar la impunidad, hasta dónde sí va a ir en serio en los temas, qué tan permanente, y esto se convierte en política pública de manera definitiva, qué tanto mejoran sistemas de distribución, qué tanto se reordena un mercado que tenía, a decir de los números del presidente de la conferencia de hace 2 días, pues prácticamente una paraestatal informal al lado de la paraestatal de distribución de gasolina. Sí. Yo creo que como mexicanos y como ciudadanos sí hay que hacernos la pregunta de cómo es posible que pudiéramos tener el robo diario de el equivalente, porque la gente se está yendo con la idea de que son pipas robadas. No, soy el equivalente. El equivalente en ocasiones pico hasta 1.300, 1.400 pipas de gasolina diaria. Y no pasaba nada. No, bueno, yo sí tengo una respuesta. Bueno, tú también. A ver, pero claro, pero ¿dónde están las autoridades? A ver, pues coludidas, mi querido Sabino. Pero esa es la respuesta. Sí. Esa es la respuesta a la que tiene que darle salida el Estado mexicano. Sí. O sea, Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de regresarle al Estado mexicano la suficiente fuerza, claro, si tiene la capacidad de sancionar y castigar responsable por responsable. ¿Y dónde están las autoridades que se hicieron guajes en lo local, en lo municipal, en lo federal? Desde luego, esta es una mafia de verdad. Hablando de mafias del poder, esta sí es una mafia de verdad, Luis. Sin duda. Y sí, tiene mucho tiempo, ¿no? Sí. Es un problema muy grave. Porque no solamente muestra una falta de Estado de Derecho, sino además un sistema que no funciona. Y como bien decía Sabino, los volúmenes del robo son de tal magnitud que no se pueden explicar más que en un estado completamente corrompido por dentro, ¿no? Sí, el nivel de captura. De lo que tenemos que registrar es el nivel de captura del Estado. Sí. No, entonces, obviamente es muy loable que se busque erradicar esto completamente, ¿no? Es muy importante. No solamente loable, yo creo que es una obligación, ¿no, Luis? Siempre ha sido una obligación. Sí. Siempre ha sido una obligación. Y Pemex es un monstruo, digámoslo, o sea, por su tamaño, por su forma de operar, por sus ineficiencias. Y hay una merma muy importante de recursos en Pemex, sobre todo en aguas abajo. O sea, porque como se dice en el ámbito petrolero, aguas arriba es la exploración, la extracción del petróleo, que es donde está la riqueza más importante en la generación. Y luego aguas abajo hasta la gasolinería. Y le van quitando recursos a Pemex los grupos de interés en todo el trayecto entre la exploración hasta aguas abajo. Y la reforma energética tiene como uno de sus objetivos ir quitándole o metiéndole competencia a Pemex aguas abajo, y eso va a ayudar mucho a disminuir la corrupción. El problema, creo, aquí es que para realmente solucionar esto, el gobierno debe convencerse de que se requiere más competencia y no menos. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, más capacidad de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué tenemos tan poca capacidad de almacenamiento en el país? Porque nada más la tiene Dicen que 3 días, ¿no? 3 días, sí, que es muy bajo. Las TAR famosas, las terminales de almacenamiento. ¿Por qué tenemos tan bajo? Porque Pemex no quiso invertir ni en ductos suficientes, ni en almacenamiento, porque la comercialización y el transporte de los hidrocarburos en México está ligado con familias políticas,
muchas del PRI, algunas también del PAN, una de ellos fue secretario de Gobernación, Muriño. En Campeche. El sindicato de Pemex. Sí. Gobernadores. Son los intereses. Son los intereses y son los que nunca quisieron que se invirtiera en gasoductos y poliductos y en infraestructura de distribución. Estaba oyendo que al gobernador de Guanajuato decir que hay unas gasolineras mobile en Guanajuato, que ellos ya están trayendo su propia gasolina por tren. Sí. O sea, esa es la solución, ¿no? Bueno, Digamos. la solución no solamente es esa, sino es invertir en infraestructura, porque si tuviéramos almacenamiento... Sí, no pasaría esto. No, tú puedes cerrar los ductos 2 semanas. Sí. Para limpiarlos, para cerrar los hoyos, Sí. para perseguir al huachicolero y no tendrías el desabasto. No, porque el problema estaría... es que cuando claro. tienes un sistema que no funciona, porque no tuviste la inversión y la previsión en el tiempo, a pesar de haber tenido el monopolio 80 años, o yo más bien diría, por el que tuviste el monopolio 80 años, no se te ocurrió tener la infraestructura para el transporte y la distribución de gasolinas. Entonces yo esperaría que la lección, una de las lecciones que derive el gobierno de este episodio es que hay que acelerar la implementación de la reforma energética en la parte de aguas abajo. A ver, Viridiana. Creo que hay que comenzar a discutir más que las externalidades que están sucediendo en el corto plazo, que es el desabasto de gasolina o bueno, la falta de distribución de gasolina, empezar a distribuir cuáles van a ser las externalidades negativas que puede generar esta lucha tan frontal contra el crimen organizado y cómo vamos a estar listos para enfrentarlas. Bueno, el desabasto es el primero. Ese es el primero, pero realmente lo más crítico es pensar por qué sucedió y por qué empezó a suceder el huachicoleo. Sucedió porque hubo una lucha frontal contra el crimen organizado que hizo que también por haber cerrado la frontera de Estados Unidos después después de septiembre 11, que hizo que fuera mucho más costoso hacer dinero en el crimen organizado. Entonces empezó a haber una transición, una diversificación del portafolio criminal, en donde se empezó primero a hacer exportación y secuestro. Esto se trató de reducir enormemente durante tanto el sexenio de Peña Nieto como de Calderón, y después poco a poco transitar hacia el huachicoleo como la caja chica de los grupos criminales. Bueno, ni tan chica, ya es el segundo negocio según esto más rentable. Primero la un negocio caja de chica. bajo riesgo y altísimas utilidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos grupos criminales, si se acaba el huachicoleo el día de mañana, no van a transitar inmediatamente a la legalidad y empezar a hacer negocios formales. Va a haber una necesidad de ingreso por parte del crimen organizado que no sabemos cómo puede empezar a satisfacerse. Sí. Entonces es muy importante que el gobierno no solamente esté pensando en las externalidades negativas de corto plazo ahorita de que las filas de la gasolina, sino empezar a pensar cómo vamos a controlar esa diversificación criminal, porque hacia dónde van a transitar, lo sabemos, hacia el robo en casa habitación, hacia el robo en vehículo, probablemente hacia el secuestro, la extorsión. El crimen organizado está ahí, necesita un flujo y tenemos que atacarlo. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Seguimos analizando, pues ya no el primer mes del López Obrador, ya los primeros 41 días, incluyendo esta semana que ha sido fundamental. Regresamos en un momento más. Viridiana, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas? ¿Qué podemos empezar a visualizar? ¿Le va a costar popularidad al López Obrador? ¿No le va a costar? En el corto plazo puede ser que tenga popularidad. Desde luego todo va a depender de los resultados, ¿no? Pero ¿cómo lo visualizas? Yo lo visualizo en el corto plazo con un cierto nivel de pérdida de popularidad, por supuesto, porque bueno, las filas en las gasolineras son terribles, pero me parece que dependiendo, la gente está enojada, dependiendo de la estrategia de comunicación, que la veo cada vez más pulida, el día de hoy la vi muchísimo más pulida en la conferencia mañanera, dependiendo de eso vamos a ver si realmente se logra vender la idea de la campaña de López Obrador, que es honestidad valiente. Yo estoy haciendo esto porque tengo la valentía, prefiero pedir perdón que pedir permiso y me voy de frente contra los intereses atrincherados, tanto políticos como económicos del crimen organizado. Yo por el contrario, veo que López Obrador puede incluso capitalizar con esto y decir, yo sí vengo con mano dura a atacar el crimen organizado. Desde luego, pero pues va a depender de los resultados, Luis. Sí, es casi tautológico. Sí, es tautológico, es un problema de ejecución, digamos. Sí. ¿No? Aquí un poco la pregunta es si no lo hicieron demasiado pronto, ¿no?
O si lo hicieron porque había escasez de gasolina por sus propias ineficiencias. O sea, que empieza también a salir información, ¿no? Sí. Hoy el presidente lo niega en la mañana. Pero va a haber ese tipo de comentarios y rumores necesariamente por el cambio de gobierno, porque quitaste a un chorro de gente en Pemex, etcétera, ¿no? Sí. La pregunta es si la ejecución es suficientemente eficaz. Pues un gran éxito para el presidente. Desde luego. Pero si la ejecución les falla y durante 2 semanas tenemos problemas muy serios de desabasto, el costo político crece exponencialmente. Como todos los que sabemos que nos gusta el juego, una jugada arriesgada te puede dejar o grandes pérdidas o grandes... Ahora necesitamos que tenga éxito. Ah, no, claro, desde luego. Como una gran oportunidad, si Andrés Manuel logra regenerar el concepto de interés público. Creo que todos tenemos que cambiar un poco nuestra lógica respecto a esta batalla. No es un asunto de, a mí no me afecten mi gasolina, den su batalla, pero a mí no me afecten en el abasto. Yo creo que también como sociedad tenemos que bajar nuestro umbral de tolerancia, de saber que hacemos... Ser solidarios. Ser solidarios. O sea, sí creo que hay un nivel de solidaridad. Pero los mexicanos no somos solidarios. Pero podemos aprender. Ve las encuestas, somos liberales salvajes, como dice el Nexo. Si hay un tema de liderazgo del presidente, que él está tratando de asumir desde la izquierda, diciendo esta idea, yo soy el perfil de quien va a dar esa batalla, ponte de mi lado. Lo que presentó hoy de la mano del programa de jóvenes, diciéndole a las familias, si tu hijo era guachicolero, y recuérdense a Gali cuando recién toma posesión en el interinato, Gali destapa, el gobernador de Puebla, destapa el tema del huachicol precisamente con las familias que recibían una pequeña cantidad. Hoy el presidente hace una alusión a voy a aportarle un dinero directo a las familias tratando de rescatar denuncia ciudadana, tolera, un consumo más racional. O sea, la oportunidad de que esto nos ayude a dejar de ser de tener esa falta de solidaridad, a tener un sentido de comunidad, a apoyar al presidente, como acaba de decir ahorita Luis, todos estamos de acuerdo que le tiene que ir bien. Muy bien, ¿cómo le hacemos todos para que le vaya bien? Viridiana. Para que le vaya bien hay que hacer 2 cosas, completamente de acuerdo con Sabino. La primera es ser solidarios en las medidas, el cambio duele. O sea, nadie nos dijo que el cambio no iba a doler, ¿no? Exacto. Pero la segunda es, y también me parece que aquí la izquierda está cometiendo un error, no ser suficientemente crítico de la forma en la cual se están implementando las políticas públicas. Ir contra el huachicoleo es excelente, era necesario, pero la cuestión es, ¿cómo lo haces? Si vas a hacer un cambio tan fuerte, tan radical, ¿cómo lo haces con una estrategia de comunicación impecable? ¿Cómo lo haces con una forma de operar que limite las externalidades de corto plazo? Sí, nada más que pensando en eso... Hablo de la necesidad de que la izquierda sea crítica, porque me parece que hay ahorita un clima fuertísimo en redes sociales y en medios en donde no puedes decir una cosa mala sobre el huachicoleo, sobre la estrategia del antihuachicoleo, porque bueno, o sea, es como si se cayera la tierra a pedazos. Entonces, sí me parece que los pensadores de izquierda tenemos que tener una voz crítica que desde la izquierda busque la implementación de políticas públicas por la justicia social. No, y que le ayude esa crítica a hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, claro. Es muy importante. Yo creo que hay otro aspecto un poquito distinto. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador estuviera en la oposición y un gobierno alternativo hubiera hecho esto? ¿Cómo hubiera reaccionado Andrés Manuel López Obrador? Pues yo ya me lo imagino. Pues es distinto ser oposición que ser gobierno. Pero hay una cosa muy importante. Andrés Manuel promovió durante décadas el no pago de la electricidad en Tabasco. Es correcto. Pero no para el crimen organizado. No, pero una de las razones, esa es la gran diferencia. una de las razones por las que presidentes anteriores, no los voy a disculpar, porque creo que fallaron tremendamente al no perseguir esto, pero una de las razones por las que a veces no hacían cosas o las hacían con más cautela era porque había el efecto López Obrador. Si me voy yo contra los huachicoleros y les mando a la policía, quién sabe qué vaya a generar o cómo vaya a reaccionar el sindicato y si el sindicato se va a ir del lado de Andrés Manuel. Sí. Y cómo hubiera reaccionado el propio Andrés Manuel. Entonces también tiene que haber, digamos, una autocrítica por parte de la izquierda en ese sentido, porque aquí lo que importa al final del día, de lo que estamos hablando es la imposición del Estado de Derecho. Sí, que ese es el tema. También del otro lado, por lo tanto, lo que decía Viridiana hace rato,
O sea, hay que perseguir a las personas responsables Totalmente. de que hicieron estas cosas. Yo creo que esa va a ser la medida de éxito. Para mí la medida de éxito es que el presidente dentro de 2 meses o 3 nos presente un mapa en donde diga, aquí están los 10 detenidos, estos fueron los indiciados, aquí estaba el dinero, funcionaba así. Del crimen organizado, del gobierno y de los empresarios. Desmantelar esta mafia, de los del tamaño que sea. Y hay que reconocer una cosa, el presidente se la está jugando, porque esta es una decisión muy grave y creo que ahí es donde hay que ser un poco más empáticos. Eso es a lo que me refiero. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ejercicio de la crítica y habrá momento para discutir política pública, pero esto es una decisión de Realpolitik, el presidente se la está jugando, muy dura, en donde en el corto plazo tenemos que ser muy inteligentes y donde está atendiendo inmediatamente un tema de desabasto que está teniendo un costo político y social muy rápido. Él se está jugando su patrimonio político en una decisión de muy alto riesgo, pero por eso muy costosa, y creo que también hay que ser consecuentes. Solamente un dato. Por esa misma razón no puede improvisar. Público, nada más redondear con algo. El interés público no es un asunto solamente del presidente de la República. El interés público también es un asunto de empresarios, de medios de comunicación, y tenemos que acompañar eso. ¿Cómo lo rediseñamos y cómo regeneramos éticamente esa vida pública? Pues es un trabajo al que tenemos que entrarle. Solamente un dato, el Congreso todavía no aprueba que el robo y venta de combustible ilegal sea un crimen, un delito grave y por lo tanto... no aplicaría a estas personas por la retroactividad de todas formas. Exactamente, entonces tendrían que salir, o sea, los tienes, o sea, imagínate, aquí está la mafia y es la mafia, pero están en la calle bajo fianza la porque comisión del delito sería previa al tipo, de todas maneras. Por eso, pues, digo... Hay suficientes elementos para perseguirlos, o sea, no Exacto, yo creo que los pueden perseguir como delincuencia organizada. Por evasión fiscal y por otras cosas. Sí, por evasión, sí, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, señores. Movidito empezó el año. Muy fuerte. Gracias, Sabino. Gracias, Viridiana. Les deseo tanques llenos a todos. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y viene Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en materia de seguridad, precisamente para que nos dé su visión de si va a funcionar o no esta estrategia en contra del huachicoleo. Regresamos en un momento más.